Bien, ok, estamos grabando. Buenas noches. La presente clase es una clase de antidepresivos. Está dirigido a alumnos de medicina de la ciudad de Huacho, de la Universidad Faustino Sánchez Carrión. No está dirigido al público en general, tampoco está dirigido a la familia de los alumnos. Y en caso de estén escuchando a alguien que no sea de medicina, es bajo la responsabilidad del que tiene la computadora a su cargo. ¿Ya? Entonces, si se siente herido en la susceptibilidad, ¿no? Nuevamente repito, no está dirigido al público en general, no está dirigido a los familiares de los alumnos de medicina de la Universidad Faustino Sánchez Carrión y Huacho. El día de hoy es 10 de marzo, son las 21:40. ¿Bien? Estos son los antidepresivos. Entonces, tenemos depresión en el mundo, tenemos mucha depresión, pero la depresión en sí no es mala, como le decía la César Vallejo, de un hombre muy depresivo, y gracias a esa grande depresión pudo pues, hacer los poemas más hermosos que ustedes han escuchado, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, a veces la depresión es tan intensa que necesitamos utilizar algún tipo de medicinas, ¿no? Para quitar la depresión bien. Lastimosamente siempre, la vez anterior, no sé si ustedes recuerdan, hablamos de la ansiedad, ¿no? Un paciente que es ansioso, lastimosamente siempre va con un poco de depresión. Entonces, vamos casi juntos, entonces siempre que hace el profesor le dice, es un paciente ansioso, depresivo, entonces van juntos. Un paciente que está ansioso, que al mismo tiempo está un poquito depresivo. Entonces, cuando indicamos los antidepresivos, cuando tenemos un trastorno de depresión mayor, ¿ya? O depresión bipolar, trastorno de angustia, trastorno de ansiedad social, ¿no? Son personas que tienen mucha ansiedad frente a una fiesta social, ¿no? A una reunión, ¿no? Trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Es muy mal, ¿no? O trastorno de estrés postraumático. Alguien que los han asaltado, le han disparado, ¿no? Han querido matar, ¿no? Han querido asesinarlos, ¿no? Que quedan con un trastorno muy fuerte, y eso se llama trastorno de estrés postraumático. Debe quedarle antidepresivos. ¿Qué cosa utilizamos, o sea, para los trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Por ejemplo, usamos la clonipramina. Y los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, los ISRS, ¿no? Son pacientes que a cada rato se lavan las manos, ¿no? Bueno, en este momento yo creo que todos hemos vuelto obsesivos compulsivos, no obsesivos compulsivos, sino que estamos tratando de convertir, ¿no? Estos pacientes, o sea, bueno, con respecto a la llave, ¿no? Se olvidaron, he cerrado la puerta con llave, y devuelve nuevamente. Lo cierra con llave y otra está, y a 2 cuadras, otro lo cerró con llave, otra. Otras depresiones con rasgos psicóticos, ¿no? Ya no solamente es depresión pura, sino ya hay un trastorno psicótico asociado, embolima nervosa, y el dolor neuropático. Los diabéticos, por ejemplo, tienen mucho dolor en las piernas. Entonces, ahí tienen tendencia los antidepresivos para el dolor. Pero yo no tengo, o sea, depresión, ¿por qué me da un antidepresivo? Es que van a la farmacia y la farmacia, como ellos saben todo, o sea, supuestamente estas técnicas, o química farmacéutica, y desconocen que a veces los inhibidores de recaptación de serotonina, o sea, actúan sobre el dolor.
Por ejemplo, en el caso de insomnio también, el paciente no puede dormir, se da la amitriptilina, que puede ser un poco de hipnosis y también atraso doble. En enuresis, ¿no? Son los niñitos a veces tienen 5 años, 6 años, ¿no? Y los niños también tienen depresión, ¿no? Tienen una madre exigente, un padre, o los padres pelean, ¿no? Pelean delante de los bebés. Vamos a separar, que por acá yo me llevo a mi hijo, entonces el niño mira, entra en depresión y comienza a hacer enuresis, comienza a orinarse de noche, se orina y ahí el tratamiento es con imipramina, pregunta de examen, ¿no? Tenemos el caso clínico, un niño de 5 años que tiene, o sea, que se orina por las noches, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado? O sea, en enuresis el tratamiento es imipramina. Depresión atípica, una depresión muy fuerte, ¿no? El trastorno de déficit de atención, ¿no? No pueden estar haciendo el salón de clase, la profesora ahí, un chiquito, ahora por acá, para allá. ¿Cómo que se para? Tengo una reunión, viene la visita, el chiquito sube el carro. O sea, es una, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. No es desde que ya antes de la consulta, uno ya sabe que hay una trastorno de hiperactividad fuera, porque uno escucha el ruido de las personas que dicen, vaya a dejar las cosas, el chiquito apenas entra, corre para acá, corre para allá, oye, deja acá, oye, deja. Entonces, ¿qué se le da? Se le da desciframina y otras cositas más, pero clásicamente esto, ¿no? El trastorno de atención. Entonces, bueno, ¿cómo clasificamos los antidepresivos? Recuerden, ya le dije, ¿no? Es una industria brutal, o sea, hay toneladas sobre toneladas se toman en el mundo de antidepresivos. Los inhibidores de captación de serotonina y noradrenalina. Recuerden ustedes de que la noradrenalina tiene que ver con el estado de ánimo, ¿no? Eso actúa sobre el núcleo de acúmulos, ¿no? Cuando uno tiene una alegría intensa, ¿no? Ingresé en último puesto en medicina, más contento que el primer puesto, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con la felicidad, ¿no? O sea, la serotonina, entonces lo que aumenta esta cantidad produce mucho estado de ánimo muy bueno, ¿no? Los inhibidores de la MAO, y hay unos antidepresivos que son los antidepresivos atípicos. ¿Quiénes son las recaptaciones no selectivos duales? Los no selectivos y los duales, ¿no? Noradrenalina y 5-hidroxiketamina o serotonina. Tenemos a la imipramina, la amitriptilina, la nortriptilina, ¿no? Son los más conocidos, ¿no? Los no selectivos serotoninérgicos tenemos la clomipramina, la noradrenérgicos, la naproleptina y la desciframina. Bien. Inhibidores de la recaptación selectivos duales, ¿ya? Noradrenalina y 5-hidroxiketamina, la venlafaxina. Y inhibidores de la recaptación ya selectivos, solamente para aumentar, o sea, en otras palabras, lo que ellos hacen, aumenta la cantidad de serotonina. Acá, por ejemplo, la venlafaxina no solamente aumenta la serotonina, sino también la noradrenalina. Este solamente hace que aumente la serotonina. ¿Cuáles son? La famosa fluoxetina, ¿no? La fluoxetina, ¿no? Que es primer hermano de la paroxetina, igual que la sertralina, el citalopram y la fluvoxamina. Entonces, ¿cuál es la mejor? La fluoxetina se puede dar 10, 20 mg
miramos, la fluvoxamina viene con el 9,50, la paroxetina de 10 de 20, la sertralina de 25, 50, 100, la citalopram de 10 de 20, 40, y el escitalopram comprimido de 10 a 20. Después tenemos inhibidores de la recaptación de, como les decía, de la serotonina y la noradrenalina, o sea, que aumenta no solamente la serotonina, sino también aumenta la venlafaxina. ¿Cuáles son? Y también aumenta la noradrenalina. O sea, le da un plus. Esas son la venlafaxina y la duloxetina, y también la desvenlafaxina. La más conocida de todas es la venlafaxina, que aumenta la noradrenalina. Recuerden que la noradrenalina es un neurotransmisor que tiene que ver con la felicidad, ¿no? O sea, la intensidad, cuando uno tiene una alegría intensa, es porque la noradrenalina está actuando sobre el núcleo accumbens, ¿no? El núcleo accumbens. Inhibidores de la recuperación de la noradrenalina, en este caso solamente sobre la noradrenalina. Exclusivamente sobre la noradrenalina. Esa es la rebocetina y la atomocetina, ¿no? La atomocetina. Solamente sobre la noradrenalina. Y después tenemos antagonistas y agonistas receptores de serotonina. Esa es la trazodona. La trazodona. Y ahora también entra la dopamina, ¿no? Recuerden que la dopamina es la hormona que tiene que ver también con la parte de la felicidad, ¿no? Con la parte de la felicidad. Y tenemos el famoso bupropión. Tenemos también otros antidepresivos que tienen que ver con antagonistas con receptores alfa-2, ¿no? Recuerden que los receptores alfa-2, ¿no? Los presinápticos, ¿no? El antagonismo de esto hace que aumente la cantidad de noradrenalina, ¿no? Y esa es la mirtazapina. La mirtazapina tiene un efecto bilateral, o sea, no solamente produce antidepresión, sino también induce al sueño. Pero tiene la ventaja de que tiene insomnio, ¿no? El paciente que tiene pues, depresión, ¿no? También tiene insomnio, no puede dormir, ¿no? Tiene mucha angustia, ¿no? En el abdomen, una cosa que no puede soportar, ¿no? Entonces la mirtazapina, y yo tampoco no puedo dormir con esa razón. Entonces la mirtazapina te ayuda contra la depresión y al mismo tiempo contra el insomnio. Bueno, los más conocidos, los antidepresivos tricíclicos, tenemos la imipramina, la desipramina, la amitriptilina, la nortriptilina y la doxepina. Diferentes presentaciones. En general, tienes un paciente que está deprimido, ¿no? Que no quiere salir de casa, que está pues, el pobre hombre le das un antidepresivo. El antidepresivo tiene que más o menos actúa, lastimosamente no actúa inmediatamente, actúa más o menos a las 3 semanas aproximadamente. Pero a las 3 semanas ya lo ves que ya el hombre ya camina, ya está pues más, habla un poco más, ¿no? Y bueno, ya actuó, ¿no? En otro caso, el paciente, sí, igual. ¿Qué hacemos? ¿Aumentamos la dosis o cambiamos de antidepresivo? Si no actúa a veces se aumenta al doble, pero si ya con el doble un mes más sí, igual, es mejor cambiar de antidepresivo. Tenemos los inhibidores de la MAO, tenemos los clásicos, los no selectivos, la tranmilcipolina y la fenelcina. Ya son históricos, ya no son muy frecuentes, ¿no? Y los modernos, ya reversibles, esa es la moprobilina, y los selectivos, inhibidores de la MAO beta, la selecginina.
son inhibidores de la NOA. Y después tenemos unos antidepresivos atípicos que ya hemos hablado un poquito, ¿no? En ellos tenemos, o sea, los receptores de los alfa-2, de los bloqueadores de receptores de tipo alfa-2, ¿no? Recuerden ustedes la estimulación del alfa-2 por su inhibición de la salida de neuronas, ¿no? Pues si lo bloqueas, va a hacer que aumente la cantidad de epinefrina y por lo tanto en esa forma tenemos la mirtazapina y la mianserina. Se entendió cómo actúan los antidepresivos tales como la mirtazapina y la mianserina, entonces no se vayan a confundir. Escuchen bien, ¿no? No lo digan, escuchen bien. Antidepresivos atípicos, inhibidores y bloqueadores de los serotoninérgicos, tenemos a la trazodona y la nitazoona. Antidepresivos atípicos, inhibidores de la recaptación de dopamina. Entonces, ¿qué hace esto? El propión aumenta la cantidad de dopamina. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el examen? Relaciones, ¿no? Dopamina con bupropión, mirtazapina con alfa-2, ¿no? Así entonces, para que ustedes hagan la relación. Ya les estoy diciendo las preguntas, por si acaso. Entonces, bueno, cualquier profesión que tengan ustedes, por más que sean dermatólogos, que sean, pues no sé, otra profesión, que sean ginecólogos, van a tener, pues, en la consulta, van a tener, ¿no? Miren acá, son causas de incapacidad, ¿no? Depresión mayor, una cantidad brutal, el uso de alcohol, trastorno bipolar, esquizofrenia y el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, miren, las 10 causas, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ya con en 10 primeras causas ya tienen acá con estas clases, ya como que se tienen para ganarse el pan de cada día. Porque es muy frecuente, lastimosamente, en nuestra sociedad nos exige bastante y el mundo pues, está lleno de depresión mayor, ¿no? Está lleno de uso de alcohol, ¿no? Está lleno de trastornos obsesivos compulsivos. Bueno, la esquizofrenia es algo genético, ¿no? Pero hay mucho. Bueno, entonces, ¿cómo sabes cuando un paciente está deprimido, no? Tiene un ánimo depresivo, tiene falta de interés, no tiene ganas de estudiar, no tiene nada, ¿no? No quiere estudiar, no quiere el examen, no entra a clase, no le interesa, ¿no? Quiere que tú lo apruebes y que haya estudiado, ¿no? Reclama, ¿no? Después tenemos cambio de peso, ¿no? Comienzan a subir mucho de peso. Tengo una teoría. Por alguna razón los alumnos de medicina que ya son médicos, varones sobre todo, los veo que suben mucho de peso, o sea, cuando ya tienen que son médicos. No lo sé, realmente, no sé si es porque nunca le dijeron de que no, bueno, que el peso no es malo, pero he visto muchos doctores que han sido alumnos de medicina, de 28, o sea, que suben demasiado de peso. Insomnio o hipersomnio, agitación, retardo psicomotriz, fatiga, se siente fatigado, ¿no? Sé que tengo, duermo toda la noche, pero no sé, me amanezco, pero cansado, ¿no? Sentimiento de minusvalía, culpa. Sí, pues yo soy así mal, yo siempre hago malas cosas, ¿no? Siempre hago malas cosas, ¿no? Sí, soy torpe. Pero no se hace bien, ¿no? Tu exposición está bonita, tu exposición ha sido buena. Sí, pero hubiera podido estar mejor, ¿no? Hay todo, o sea, siempre sea una autocrítica, ¿no? Sentimiento de minusvalía, indecisión. ¿Voy? Mejor no voy. O mejor voy, entonces, por fin, desconcentrado. A ver, alumno tal, sí, doctor. Y bueno, lo más grave es el pensamiento inmoral, porque está pensando que no matarse. Y como no ha estudiado bien, no sabe con qué matarse. Ansiedad, tristeza, preocupación, pereza,
se despierta temprano, muy tarde, la libido está disminuida y alteraciones del peso. Hay un montón de estados de ánimo, ¿no? Ahí tienen ustedes para que puedan ver un poco. En inglés, CAPS, dicen, ¿no? Sleep, sueño, alteraciones del sueño, tiene disminución de los intereses, ¿no? Tiene sentimiento de culpabilidad, la energía límite está disminuida, no tiene deseo sexual, esto es un poquito más en sexo femenino. La concentración está disminuida, alteración del apetito, o sea, puede aumentar mucho el apetito o puede disminuir. Y la agitación psicomotriz y las ideas suicidas, ¿no? Que ya el 20% de las depresiones quieren llegar al suicidio, ya están pensando en la muerte. Está ya no deprimido, no se siente triste, vacío, desesperado. En los adolescentes irritables, ¿no? O sea, a los niños, ¿no? ¿Tienes? Yo no he dicho nada, ¿no? Ah, no, friera, ¿no? Pero ¿qué tienes? Oye, respeta a tu madre, oye, ¿qué tienes? No, no es friera, ¿no? Está irritable, está malcriado, ¿no? Está depresivo, ¿no? Pero tiene que tener más o menos unas 2 semanas. Oye, señora, ¿de cuándo está así su hijo así muy irritable? Pues, hace 2 días, ¿no? ¿Por qué? Bueno, se ha chocado con el carro, ¿no? Cualquiera no es irritable, ¿no? O bueno, tiene una multa ¿cómo se llama? De 4.000 soles, ¿no? No, pero esto no, ya lo tiene hace 2 meses, ¿no? Y de por qué no sé si, es normal, va a la universidad o por estar irritable, ¿no? Y el placer está disminuido, ¿no? Hay aumento de peso, come, ¿no? Hay insomnio, hay agitación, retraso psicomotor, ¿no? Fatiga, pérdida de energía, sentimiento de inutilidad y disminución para concentrarse en decisión. Y bueno, lo más grave, el 20% de los pensamientos recurrentes de muerte. Eso ya es para ponerle un poco de atención, porque no aquel que está hablando de la muerte, es porque no lo va a hacer, sino que simplemente está pensando la forma como va a llegar a la muerte. Lastimosamente digamos, en nuestra vida de día a día, ¿cómo se llama? De 20 años después de acá, hemos tenido muchos alumnos de medicina de la Universidad de Oxford que se han matado, ¿no? Y otros que han intentado suicidarse, ¿no? A veces, bueno, yo aprovecho este momento, ¿no? Para hablarle a todos ustedes, ¿no? Que cualquier problema que exista, que tengan, cualquier problema se puede resolver, ¿no? O sea, no hay ningún problema que no se pueda resolver. Los estudios, o sea, salen jalados. Bueno, simplemente, o sea, es que un poco más y pasa, a mí me empezó a retrasar un poco, ¿no? Un proceso académico, una relación sentimental, ¿no? O sea, la muerte nunca es una solución, ¿no? ¿No? Pero siempre, o sea, los pacientes están pensando ya en la muerte, ¿no? Algunos de ellos, no todos los depresivos, casi 1 de cada 5, casi el 20%. Están intentando y están pensando cómo van a cometer el suicidio. Por si acaso, el dueño de la vida es el Estado. Si uno se intenta matar, te meten preso si sales vivo de esa situación. ¿Por qué? Porque la vida, uno no es dueño de su propia vida. El dueño de la vida es el Estado. O sea, a uno le puede meter juicio por tratarse de matar a uno mismo. Bien, entonces, bueno, hay diferentes teorías.
¿no? Claro, existen factores genéticos, existen familias depresivas, ¿no? Así como hay familias, que puede decirse que son esquizofrénicas, ¿no? Existen, o sea, familias, ¿no? Por ahí, por la línea materna, por la línea paterna, ¿no? Que tienen tendencia a la depresión, ¿no? Pero que tiene que ver mucho con los transmisores. Para ustedes, la norepinefrina tiene que ver con los ceruleus, que es el centro del estrés, tiene que ver con las emociones, con la presión sanguínea. Entonces, son bioquímicas. Por eso es lo que nosotros le pedimos a los pacientes que, bueno, que hagan ejercicio intenso, ¿no? Que hagan intensamente, ¿no? Para que puedan realmente estimular su cerebro y bajar ese problema depresivo, ¿no? Hay, por ejemplo, un síndrome de deficiencia de norepinefrina. Hay un síndrome de deficiencia de norepinefrina. Disminución de la atención, problema de concentración, disminución de la memoria, disminución de la velocidad de procesamiento de información, fatiga total. Entonces, ¿qué es lo que tiene que darse? Un antidepresivo que aumente la cantidad de norepinefrina. Lo cual podríamos darle una venlafaxina. Una venlafaxina, ¿no? Las vías no adrenérgicas, ¿no? Tienen que ver con la atención, con la cognición, ¿no? Una parte de la corteza límbica con las emociones, ¿no? Con la energía, ¿no? Por eso es que tiene problemas con la energía. Tienes el núcleo del RAFE, cómo actúan diferentes partes de la corteza frontal. Entonces, cuando tú bloqueas esto de acá, el paciente pues no tiene mucho interés, o sea, tiene problema con la atención. ¿Cómo? ¿Qué, doctor? ¿Qué dijo? No entendí bien la pregunta, por favor, ¿lo puedo repetir? Voy a preguntar. Claro, sí, no tiene problema de la atención. Lastimosamente nosotros no tratamos a los alumnos, ¿no? Lo único que vemos es simplemente cómo, si sabe o no sabe, ¿no? No sabe, hablamos. Claro, a veces están en un trastorno depresivo, ¿no? En San Marcos, por ejemplo, dijeron de que los alumnos tienen muchos problemas depresivos, o sea, más que los de otras carreras. Debe ser por exigencia, ¿no? O sea, en la carrera de medicina. Debe ser por exigencia, ¿no? Hay más depresión en la medicina con relación a otras profesiones, ¿no? Pero el hecho de que no haya norepinefrina, pues baja la depresión, ¿no? Justamente porque llega a la corteza prefrontal. Bien, también llega al sistema límbico, ¿no? Entonces tiene el límbico. Acá tienes la norepinefrina, llega acá a la corteza frontal y al sistema límbico. Y eso al núcleo del RAFE, ¿no? El núcleo del RAFE, que también tiene que ver la serotonina, el estado de ánimo. Tenemos también el otro síndrome de deficiencia de serotonina. Hasta en la actualidad ya podemos medir la cantidad de serotonina en sangre, de dopamina en sangre, entonces más o menos podemos ya decir, bueno, mira, este paciente tiene serotonina baja o norepinefrina baja, entonces ya podemos determinar el tipo de depresión que tiene, ¿no? Este síndrome de deficiencia de serotonina tiene ansiedad, pánico tiene fobia, tiene el famoso TOC, trastorno obsesivo compulsivo, la famosa bulimia, la ansia de comer, ¿no? Se va ¿no? a la pollería, pide su medio pollo, ya terminó y después pasa a la otra con un pastelito, un pastelito, por favor. Ansia de comer. Recuerden los ganglios basales, ¿no?
tiene que ver con la producción serotoninérgica del Rafael Obando Basales, ¿ya? Tiene mucha relación con eso de trastorno obsesivo compulsivo, en la estimulación del Obando Basales, con la carticia de la agitación, pero al mismo tiempo tiene con ese trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? No, a cada rato maneja el carro y hasta que agarra las cosecitas, ¿no? A mitad conectado y agarra la cosa, ¿no? Y agarra la cosa, ¿no? O si no, que se agarra, se arranca el pelo. O sea, que es muy frecuente en el sexo femenino, arrancarse el pelo, porque no se tome la fina, no se tome la fina, cada rato. Bueno, ese trastorno obsesivo como si darse la mano a cada rato, bueno, es ahora sí importante, ¿no? Pero aquí tenemos digamos, para poder hacer si tiene o no tiene, ¿no? Depresión. Hay una hipótesis de la función emocional que tiene constancia P en la parte de la amígdala. Hay depresiones que a veces no es que tienen drogados o teorías, sino que tienen depresión enmascarada, depresión melancólica y la depresión psicótica. Cuando hay depresión psicótica tiene que darle un antipsicótico. Ya le dije, el caso de que ya exista un intento de suicidio es una emergencia, ¿no? Tienen que internarse. Trastorno depresivo, depresión enmascarada, depresión melancólica. Cuando hay ya el intento de suicidio, tienen que no se engañen, o sea, el paciente que está depresivo puede estar agresivo. Cuando yo hice mi internado en la ciudad de Loroyo, me fui por allá por razones que me gusta la parte quirúrgica, ¿no? Para hacer cirugía todo el año. Y bueno, pasaba visita y había un señor que se había caído del camión, por lo tanto se había fracturado la columna y tenía una paraplegia, ¿no? Estaba paralítico de la cintura hacia abajo, hacía sus escaras, su esposa lo había abandonado, ¿no? Él era de Huancayo, él quería pasar de Loroyo a Huancayo, pero no había que iniciar los papeles, ¿no? Ya su esposa no lo veía, con hombres, ¿no? Estaba solo, ¿no? O sea, simplemente comía. Y todos los días que pasamos visita discutía con los doctores, ¿no? Doctores, mire, yo quiero, ya le he dicho, señor, mire usted, ya los papeles que por acá, que para pasar, antibióticos, siempre, ¿no? Y todos los días. Un día más o menos en la noche, tenían por las 9, ¿no? Paso, no había casi la historia clínica, paso por donde está él. Escucho que, como era de la sierra, ¿no? En Arroyo, es que en sierra, como ustedes saben, lo vi que estaba cantando en el quechua. Cantaba muy bonito, cantaba lindo, cantaba el Señor. Y me llamó la atención porque entré a saludarlo, un interno, ¿no? Casi hace un film con los pacientes, pero todo uno veía lo ven. Y no, le digo que bien, le digo que está bien. Ay, doctor, me dice, sí, realmente he encontrado una cosa que me gusta. Y me enseñó, me dijo, mire, aquí estoy haciendo unas, con los cueros, lo estoy cortando, y estoy haciendo un tejido. Vea cómo lo tejo, y eso va a comenzar a venderlo. Va a comenzar a venderlo para que me pueda dar un ingreso. Ah, qué bien, mire, aquí tengo un modelo, y me enseñó una especie de chanquita, ¿no? Que veía que era. Ah, digo, señor, qué bien, sí, sí, ya ahora ya estoy más, ya con esto aquí me voy a, ¿no? Y con esto estoy cortando, ¿no? Tenía una cuchilla tipo zapatero, que no se estaba cortando, el juego, ¿no? Ah, lo dejé 10 de la noche, sería pues cuando, las
7 de la mañana, por alguna razón estoy temprano, o sea, ¿no? Solo tengo una cirugía. Y veo pues que las enfermeras sacaban a una de ellas en camilla, una de las enfermeras, como decía, ¡ah! Gritando, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y un escándalo de la policía. Y voy a ver, pues no voy a ver, que era el señor que se había matado. Se había agarrado con el cuchillo que lo había visto, había agarrado, se había puesto así, se había hecho un tajo y todo el abdomen. Y ahí aprendí de que el hombre que ya tomó la decisión, o sea, ya tomó la decisión de que va a morir, ese momento en el cual deja eso. Pues es bien peligroso cuando alguien que esté sumamente depresivo esté contento. Ya, o sea, no ya no tiene ningún interés, porque ya tomó la decisión, o sea, su solución final en el momento. Con mucho cuidado con el paciente depresivo, que ya, o sea, bruscamente ya no tiene depresión, ¿no? Es un premonitorio de que ya tiene la idea de la muerte. Hemos hablado, los inhibidores de recaptación de noradrenalina, inhibidores selectivos de recaptación de noradrenalina y serotonina, solamente noradrenalina o solamente serotonina, limao y anaxila. Se prefiere para cuadros depresivos graves. El más clásico es la imipramina. O sea, hay que, siempre a veces viene la depresión con ansiedad. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad, ¿cómo lo manejamos? El trastorno de pánico con el MAO, trastorno obsesivo compulsivo con fenilplanina, el MAO y el CRS, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. El trastorno de estrés postraumático con inhibidores de recaptación de serotonina. Y trastorno de ansiedad generalizada, ¿ya? Es una alternativa a las benzodiazepinas. Recuerden, en el trastorno de ansiedad generalizada que damos, una benzodiazepina. Pero aquí se le puede dar un IMAO. Hay trastornos somatomorfos que son bien difíciles, ¿no? Las somatosedaciones, ¿no? El famoso dolores que no existen. Me duele acá, ¿no? Pero ¿cómo? Duele por acá, siento aquí una cosa que me pasa. Entonces son las somatizaciones. Le das de todo, analgésico, ibuprofeno, intramuscular, su betabenadrol, y sigue los dolores. Esas son las somatizaciones. Sí, pero van a visitar, van a ver. La bulima nervosa, la ludopatía, ¿no? Vamos antidepresivos, ¿no? Son, lastimosamente, pues, hasta ahí el Estado fomenta estos tremendos casinos, ¿no? Toman ludopa, ¿no? Que no, los niños también, ¿no? Que miran su videojuego y no pueden dejarlo, Dios mío, es terrible. Son ludópatas desde niños. Personas que usan cocaína, ¿no? Entonces la cocaína produce mucha depresión post-uso de cocaína, ¿no? Ahí usamos la imipramina o la desipramina. Y alcohólicos que quieran recaer, inhibidores de recaptación de serotonina. En la zona de Asia, en las zonas sur, ¿no? Muchos jóvenes utilizan éxtasis, ¿no? Cuando no usan el éxtasis entran en un problema depresivo, entonces ahí damos inhibidores de recaptación de serotonina. Mucha de la tendencia al éxtasis. Quieren divertirse, tienen que tomar su pastillas. No sé dónde le dicen que la felicidad justamente está en cómo se van a tomar alcohol y comerse drogas, ¿no? O sea, esos son conocimientos hechos por esta sociedad de consumo y de televisión, ¿no? De televisión, de cómo se llama, supuestamente feliz aquel que tenga un yate, no sé, que está tomando un alcohol y drogas, o sea, durante 2 días, 3 días de una fiesta, no se me olvida. Esa es una autodestrucción. En insomnio damos los que dan sueño, ¿no? O sea, antidepresivos que inducen al sueño. ¿Cuáles son? Antihistamínicos. ¿Qué más? La mirtazapina. ¿Qué más? La doxepina, trazodona y la miancina.
más conocidos, la amitriptilina y la mirtazapina. Cuando tenemos depresión con insomnio, damos amitriptilina y mirtazapina. Estamos dándole las fijas, o sea, muchachos. Enuresis nocturna y mirtazapina. Imipramina, que es depresión en niños. Trastorno de déficit de atención en la infancia, niños que no quieren atender. También puede ser en adultos, en ese caso. La quinta vez que postulas a la medicina y no ingresas. Por ejemplo, que tiene problemas de déficit de atención, ya, con eso tomar imipramina. Clomipramina. A lo mejor ingresas nunca, ¿no? No te gradúas nunca. Dolor crónico, antidepresivos tricíclicos, también para con dolor, amitriptilina, para cefalea tensional, para la famosa fibromialgia, ¿no? Las señoras que tienen dolores en la espalda, dolor acá, dolor radiano, ¿no? Es para la fibromialgia, o síndrome de fatiga crónica, ¿no? Para cansado todos los días, no quiere hacer nada, le duele la fatiga crónica. Tenemos la amitriptilina, los principios, ¿no? La imipramina, la nortriptilina. ¿Cómo hace inhibir la recaptación de norepinefrina? Y también la dopamina y la serotonina. Vamos a usar en la severa depresión endógena. ¿Qué significa depresión endógena? Que no hay motivo para que esté deprimido. A ver, vamos a poner un ejemplo. Se murió pues una persona conocida, ¿no? Estoy deprimido por eso. Yo tengo que esperar los 3 meses de trabajo de duelo. Pero no tiene una persona, o sea, nada que sea, pues, pero está en un estado deprimido. Entonces, ahí las fobias, amitriptilina. Hemos hablado de enuresis, ya, la imipramina. ¿Cuál es el problema? Que puede inducir a arritmia. Simplemente como son niños, aquí tenemos la amitriptilina y se tiene que esperar de 1 a 6 semanas el efecto. Si no hay respuesta, es mejor cambiar de antidepresivo. Digo, por buena oral, buena penetración del sistema nervioso, su metabolismo hepático. Hay que esperar siempre de 2 a 3 semanas. Puede ser de... Acá una vez puse una pregunta de esto y, subiaron, me vinieron encima porque acá dice de 1 hasta 6 semanas. Claro, a veces el margen máximo, ¿no? Pero en general, ya esperamos más o menos de 2 a 3 semanas, ¿no? Un poco más. Claro, hasta 6 semanas puedes esperar. Vos te digo, le puedes dar 2 meses y si ya no resulta, no porque la aumente la dosis va a mejorar. El problema es que el paciente te dice, doctor, salgo a la calle y veo me ahogo. Después no tengo, se me seca la boca. No puedo orinar, son entre los ancianos, ¿no? Y puede haber a la hora del glaucoma. Y lo que más les molesta es que la boca la tiene seca. O que mira mucho la luz, ¿no? Entonces hay que decirle sí puede tener un poquito de visión borrosa y que la boca se le puede poner un poco seca por los efectos antimuscarínicos. Y el problema puede cardiovascular que puede aumentar la presión o puede inducir a arritmias, ataques arritmias, presión de la conducción, al bloqueo auriculoventricular, la rama, ¿no? Y la amitriptilina tiene una famosa hipotensión ortostática. La amitriptilina por segunda se hace, entonces es mejor darlo en la noche. En la noche, porque ya en el día está con sueño, está trabajando y está desactivado. Cuidado con los pacientes que tienen epilepsia, cuidado con los pacientes que son maníacos depresivos. En ellos dudar. Los pacientes que tienen glaucoma. Después tenemos el otro famoso que es la fluoxetina, que inhibe la recaptación de serotonina en el trazodone. Estos son todos los hermanos
fluoxetina, trazodona, sertralina, paroxetina, citalopram y escitalopram. ¿No? ¿Cuándo usar? En depresión importante. En trastornos obsesivos compulsivos, en trastornos de pánico, en bulimia, en ansiedad generalizada y en fobia social. Estas son las regulaciones de serotonina. ¿No? Se bloquea la recaptación de serotonina. El tiempo de acción igualmente puede actuar durante 2 a 4 días. El metabolito activo, la fluoxetina, es la norfluoxetina, que tiene hasta 7 a 10 días de acción. ¿No? Más o menos se dice que la fluoxetina necesita un mes para ver el resultado. Antidepresivo. Ese es el gran problema de los antidepresivos, que se necesita un buen tiempo para que actúe. Y bueno, realmente, sobre todo muscarínico, eso se queda en boca, ¿no? El nombre comercial más conocido es la Prozac, la fluoxetina, y otros nombres comerciales, ¿no? Inhibe la recaptación de serotonina. Puede producir producción ortostática también, náuseas, vómitos, insomnio y cefalea, que hace que el paciente se sienta aún peor, ¿no? Está con la depresión y comienza a tener estas molestias, ¿no? En pacientes que tienen bulimia nervosa, trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? La medicina viene en 10 o 20 miligramos. ¿No? Más o menos utilizamos 20 miligramos, máximo una dosis de 80. Temblores, temblor fino, mareos, cefalea, náuseas, y puede haber priapismo, ¿no? Que es una erección continua. Ahí tenemos la fluoxetina, el citalopram y paroxetina 20 por día. Si es mayor, mejor, solamente da 10 miligramos. El citalopram 10 miligramos por día. Sertralina se da 50 por un día. Primer principio, ¿no? Porque es más, lo van a sacar más rápido de la depresión. O sea, no hay relación entre la dosis y la respuesta. ¿Ya? En muchos de los pacientes no, porque es más antidepresivos, lo saca más rápido o va a actuar, ¿no? Si no actúa, lo único que tiene que mejor es cambiar de antidepresivo. Cambiar de antidepresivo. Y se me fue. Se fue, creo, el internet. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se le escucha, doctor. Y se fue la página. Como está en depresión. Vamos a tocar, a ver si lo tengo. O si no, intente descargar el archivo, doctor, y lo proyecta. Ahora vamos a tocar, te voy a acercar, ¿no? Ahí está cargando. No lo reconoce. Ahí está.
ya dije, polenta. Esto sin internet, esto cambió como 3 veces de local. Y tenía que cambiar el proveedor. Esta vez. En la diapositiva 91 está, doctor. ¿Cómo? En la diapositiva 91. 91, ¿no? 91. Esto está en USB, preparado para todo. Si no, él estaba bajando de la página web. Acá ya está directo Bueno, como decía, no hay relación entre la dosis y la respuesta. No porque es más antidepresivo, el paciente va a salir de la depresión mejor. Es que si no responde, es mejor cambiar. Paciente que tiene bulimia, que quiere come, Dios mío, se está engordando, Dios mío, no coma mucho, está con obsesivo compulsivo. ¿Qué puede dar? Pues, es el problema. Tiene que esperar un mes más o menos, un mes. Y algunos, mire, hasta 12 semanas, ¿no? O sea, 4 meses. El desorden del pánico. El paciente tiene terror, ¿no? Tiene miedo. Pues no dar sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram. ¿No? Como decía, más o menos requieren 2 a 4 semanas. Puede ser hasta 8 semanas, o sea, 2 meses, no responde, entonces mejor decir ya, no responde a esta antidepresiva. ¿Cuáles son los efectos? Bloqueo del alfa-1, entonces puede ser hipotensión ortostática. Puede bloquear la histamina, entonces produce sedación y también aumento de peso. El bloqueo muscarínico, que tiene la sequedad de boca, pero tienen poco efecto muscarínico, no es tanto como la amitriptilina. ¿Y qué puede pasar? Que tiene disfunción eréctil, ¿no? Anorgasmia, o sea, ausencia de orgasmo en caso de la mujer. Bueno, estos problemas de disfunción eréctil ya felizmente se puede tratar con sildenafil, ¿no? Después tenemos comercial Viagra, pero hay muchos nombres, ¿no? Toma más o menos una hora antes del sexo, o también puede utilizar el bupropión, ¿no? Para la disfunción sexual, o también buspirona, o también amitriptilina, ¿no? Amitriptilina. Son, digamos, alternativas a este problema de disfunción sexual inducida por la fluoxetina, ¿no? El citalopram, ¿no? En diferentes tipos de variedad de depresiones y de resuelve ansiedad, 20 miligramos por día, ¿no? El citalopram es el Exapro, es un comercial, ¿no? Más o menos 10 por día, que puede aumentar hasta 20 por día. Después tenemos los bloqueadores de la aminoxidasa, la isocarbacina, la felicilina, la transicolina. Nivel de llamado y eleva el humor y estimulación del sistema nervioso. ¿En qué uso se puede hacer? Cuando el paciente tiene mucho sueño todos los días, en estados fóbicos, en fobia social, fobia a la altura, fobia a diferentes tipos de fobias.
a los lugares, el más conocido es a lugares cerrados, ¿no? Claustrofobia. No he tenido problemas con, a veces cuando tenemos que tomar resonancia en los pacientes, el paciente no soporta estar en un tubo, ¿no? Es un tubo cerrado y no se dura aproximadamente unas 20 o 30 minutos, ¿no? Con un ruido, un paciente siente una fobia, ¿no? A lugares cerrados. Siempre que se va a morir. O la otra posibilidad es que también no te hacen el micro, ¿no? Esos micros chiquitos, ¿no? Está con todo cerrado, da la impresión de que fuera un cajón de muerto, ¿no? Entonces los pacientes no soportan estar en esos micros, ¿no? Entonces, por favor, déjame salir, sal. No puede estar en micro. ¿No? Puede producirse una crisis hipertensiva por otro antidepresivo producto de la antihistamina que tiene, ¿no? Entonces, tenemos la amitriptilina, la cloridoamina, la roboxetina, fluoxetina, sertralina, venlafaxina, moclodirina, mirtazapina y el bupropión. Ahí le hemos puesto diferentes, digamos, nombres comerciales, ya un poquito para que se lleguen. Tenemos la relajación de noradrenalina, la reboxetina. La roboxetina es un recaptador de la norepinefrina. Entonces, cuando quieres aumentar solamente la norepinefrina, utiliza la reboxetina. Entonces, no tiene efectos sobre los receptores carínicos, ¿no? Y tiene la gran ventaja que a las 2 semanas ya está actuando, ¿no? Es decir, la gran ventaja es la reboxetina. No subía media 13 horas, se distribuye en todo el agua corporal. Cuando usamos en depresión, en trastornos obsesivos, en anorexia o en bulima nervosa. Otros antidepresivos que tenemos, que al típico le decimos, tenemos la mirtazapina, ¿no? Lo que el alfa-2 y estimula los 5-HT2. Por lo tanto, produce un poco de sedación. Y otro que el famoso amisulprida, que tiene un efecto, o sea, que bloquea tanto la D2 como la D3 y por lo tanto se define un poquito más como antipsicótico, ¿no? Pero que también lo utilizamos como antidepresivos, la amisulprida. Pero todos esos pacientes que tienen un poco ya trastornos depresivos, pero que están tirando un poquito allá a la esquizofrenia, ¿no? Está con trastornos esquizoides. Está un poquito esquizoide, entonces ya un poquito estamos en la amisulprida. ¿No? La mirtazapina y la amisulprida, ¿no? Ahí le hemos puesto un nombre comercial, social, hay otro nombre comercial. ¿No? Por ejemplo, son o sea, ¿cuál de todos ellos produce mayor disfunción sexual, ¿no? Por ejemplo, el citalopram es el que más produce, el que menos produce la mirtazapina. La rexetina está por acá. Entonces, el citalopram es el que más disfunción sexual tiene, ¿no? Ya lo tienen presente cuando ya lo van a dar al paciente. ¿Por qué existe disfunción sexual? Porque incrementa la actividad serotoninérgica, por su efecto anticolinérgico, porque bloquea la actividad dopaminérgica, porque inhibe el ácido nítrico, el óxido nítrico, el produce impotencia, ¿no? Y lo tiene que ver con los sectores alfa-2, ¿no? Impresionante. El bloqueo produce de los alfa-1, bloqueo produce priapismo y la estimulación produce impotencia. La mirtazapina tiene la ventaja que induce también al sueño. La mirtazapina bloquea los receptores alfa-2, como hemos dicho, ¿no? La absorción digestiva es rápida, que tiene una línea de plasma, presenta una larga vida media, ¿no? Entonces, cuando damos un trastorno bipolar, en
actuación reactiva en síntomas depresivos, en depresión asociada a la ansiedad y melancolía. Hay unos estimulantes del sistema nervioso que son estimulantes psicomotores y estimulantes respiratorios. Las psicomotoras tenemos, por ejemplo, a la cafeína, a la nicotina, que son socialmente aceptados, ¿no? La teofilina es un broncodilatador, pero que también produce estimulación. La cafeína, digamos, está aceptada, ¿no? Todo, ¿no? Nuestro pancito a veces descafeinado, ¿no? Y bueno, la nicotina, que nadie la recomienda, y la cocaína menos, y menos la anfetamina, ¿no? Pero son estimulantes estimulantores. ¿Qué hace la cocaína? Inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina. Por lo tanto, estimula pues, los centros de la cumbia, todas esas cosas, que producen un estado, ¿no? Que según refieren que las personas sienten pues, que son los dueños del mundo, ¿no? Por eso la cocaína le dicen pues la droga de los exitosos, entre comillas, ¿no? La utilización pues, de esta sociedad norteamericana, ¿no? Que busca mucho éxito en los negocios, ¿no? Teniendo ya grandes ganancias, pues, utilizan hay mucha cocaína en la bolsa de valores, ¿no? En Nueva York, ¿no? La cocaína. Y también mucha depresión, porque después de la estimulación cae totalmente la serotonina y no le gana, y se tiene una depresión terrible. Es ahí donde se tiene que utilizar el progesterón, se tiene que utilizar los que no son los antidepresivos, ¿no? Pero puede aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y por eso últimamente ya vemos ACV hemorrágicos en jóvenes, ¿no? Llegan con DSD hemorrágico, producto de la hipertensión, se les revienta una arteria, y dice, oiga, usted tiene recién 42 años y ya tiene un DSD hemorrágico, ¿no? Qué raro. Tenemos el bupropión, la duloxetina y el trazodone, ¿no? El bupropión para la función mayor, para la distimia, ¿no? Y otros, la anfebutamina, ¿no? Anfebutamina. Bien, el bupropión se transforma en más de un 87%, se metaboliza, ¿cómo se llama? Se va por la orina. Y utilizamos mucho en pacientes que tienen problemas de fuman y dejan de fumar, entonces tienen una ansiedad, ¿no? Entonces, para esa ansiedad, el bupropión va bien. Ansiedad de que el paciente ha dejado de fumar. Ese es el bupropión. Hay formas de tratar la ansiedad del tabaco con parches de ¿cómo se llama? También de nicotina también, ¿no? Esa es una forma de combatir la ansiedad que tiene que fumar los pacientes, ¿no? Cuidado con el paciente que tiene problema hepático renal, ¿no? Y si es que va a utilizar el bupropión, no debe ingerir bebidas alcohólicas. Este de acá, el ácido lisérgico, es una droga. Es un agonista que estimula esto de los 5-HT1 y los 5-HT2 y eso produce alucinaciones. Alucinaciones, ¿no? Que justamente utilizan el LSD, ¿no? Esta droga, y utilizan en Estados Unidos. Y bueno, cuando vean con excitación psicomotriz, la forma total es con el haloperidol, ¿no? Un antipsicótico, muy potente. A ver, algunas preguntas para el examen. ¿Quiénes son los más anticolinérgicos? ¿Y quiénes son los menos anticolinérgicos? Los más anticolinérgicos, o sea que te produce sequedad de boca, amitriptilina, clomipramina, imipramina y toxetina. A ellos tienes que advertirle de que va a tener sequedad de boca. En cambio, con esto no mucho, ¿no? Con la nortriptilina y citramina. Las recaptaciones de inhibición de serotonina.
¿Quiénes son los más sedantes? Aquí tenemos la misma, la mirtazapina, sedante. Entonces quedan en la noche. Ya, los más activadores: la fluoxetina, la sertralina, la reboxetina, los inhibidores de la MAO, el bupropión. ¿No? Entonces, el tratamiento por la depresión mayor bipolar. Acá tengo un metaanálisis en la cual, o sea, tenemos que en la depresión mayor bipolar, ya, un paciente que han tenido siquiera una depresión, que han tenido ánimo deprimido, anedonia, insomnio, cambio de apetito, no retraso psicomotor, ¿no? Todo el criterio. Entonces, ¿con qué va bien? Amitriptilina o citalopram o duloxetina o escitalopram o metronidazolina o mirtazapina o paroxetina o sertralina, ¿no? Nivel de monoxidasa. Doctor, ¿cuál escojo? Ya eso tú vas a tener que agarrar a medida que avances en la carrera. Acá tenemos citalopram 20 miligramos, escitalopram 10 miligramos, fluoxetina 20 miligramos, ¿no? Fluoxamina 100 miligramos, paroxetina 20 miligramos, paroxetina CR 25, sertralina 50. Inhibidores de la larga presión de serotonina y norepinefrina. ¿Quién es? La desvenlafaxina, la duloxetina, la levomilnacipran, la milnacipran, ¿no? La venlafaxina. Inhibidor de la captación de la serotonina y norepinefrina, ya, eso es lo que hemos hablado ahorita. Agentes atípicos, esta de acá que es desconocida, el bupropión, tanto el XR como el XL, y la famosa mirtazapina. Los efectos secundarios anticolinérgicos: somnolencia, insomnio, agitación, hipotensión ortostática, aumento de la QT, toxicidad gastrointestinal, aumento de peso y disfunción sexual. La disfunción sexual de todos, el mayor, ¿quién es? La paroxetina. El aumento de peso, el mayor, ¿quién es? Paroxetina. Toxicidad gastrointestinal, ¿quién es? Mayor, acá tenemos la sertralina. Hipotensión ortostática, casi todos igual, un poquito más la paroxetina. Insomnio, agitación, insomnio, la fluoxetina. Incluso un poco más tranquilo. Somnolencia, la fluoxamina, la paroxetina. ¿No? La sertralina es uno de los más recetados. Hay evidencia que sugiere que el escitalopram y la sertralina proporcionan la mejor combinación de eficacia y asertividad. O sea, combinar esos dos. El escitalopram con la sertralina. Tiene mejor, es más rápido en iniciar, ¿no? Con mirtazapina, ¿no? Una respuesta más rápida, ¿no? La mirtazapina. Que con citalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina. Si quieres sacar rápidamente la depresión, podemos utilizar la mirtazapina. Efectos secundarios, por ejemplo, diarrea con sertralina, náusea, vómitos, que son más frecuentes con la venlafaxina. Disfunción sexual ocurre menos con bupropión que el escitalopram. Y la somnolencia ocurre con una potencia con trazodona y con bupropión, con trazodona. Aumento de peso es mayor con la mirtazapina. Y los antidepresivos rara vez pueden dañar. Puede ser que me va a chocar al día o tanta pastilla, no va con sentido.
la venlafaxina es un muy buen antidepresivo porque solamente actúa sobre aumentando la serotonina, ¿no? Esa es la venlafaxina, ¿no? Por ejemplo, tenemos un metaanálisis, 31 exámenes, comparó la venlafaxina con los inhibidores de recaptación de serotonina, por ejemplo, contra la venlafaxina versus la fluoxetina o paroxetina con depresión severa en esta escala, y vieron que con la venlafaxina iba mejor, ¿no? Iba mejor con la venlafaxina. Ya prueba que la venlafaxina es un poquito más cara. Una fluoxetina que es muy antigua, ¿no? La paroxetina. Si lo pones en el hospital, pues quedamos en unos 30, 50 centavos, ¿no? En cambio, la venlafaxina no baja de 3 soles, 2 soles cada una. Y no hay, o sea, en forma genérica, ¿no? Es un mayor costo, ¿no? Pero sí, o sea, comparativamente la venlafaxina contra, este es un metaanálisis, contra la fluoxetina, la venlafaxina está mejor, ¿no? Bueno, y para terminar, o sea, dice, he aquí mi secreto, dice el Principito, ¿no? Aquí no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Recuerden eso. Y después de todo, nosotros no vamos a solucionar los problemas a través de utilizar toneladas y toneladas de antidepresivos, ¿no? Sí, es un problema de manejo de, ¿cómo se llama?, de objetivos desde muy niños, educarlo, ¿no? Educar a los pacientes, educar a la familia y los pacientes, ¿no? Respecto a veces pues, quieren que el chiquito sea el primer puesto, ¿no? De inicial ya quiere que sea el primer puesto, que sea el más, o sea, realmente lo esencial ahí es que lo que estamos buscando es admiración, lo que estamos buscando, o sea, como sea, que el niño, ¿no? Tiene el éxito. Entonces, tienen que educarse ustedes mismos, educar también a los pacientes, educar a los familiares de los pacientes, porque todo no lo van a soltar como antes del principio, ¿no? Ese es el mensaje. Y no sé si tienen alguna pregunta respecto al tema, no consulta, por favor, preguntas. ¿Preguntas? Doctor, un paciente que no responde a una pastilla en tratamiento de depresión, usted dijo que se le cambiaba de medicamento, pero si no responde a la segunda medicamento, ¿qué medicamento se le daría? ¿O qué tratamiento recibiría? Creo que se llama depresión resistente, se llama cuando no responde al tratamiento. Claro, habría que ver el caso específico, ¿no? Estamos hablando así de una general, pero más o menos dice, ¿no? Aumentarle la dosis, quizás hasta el máximo, ¿no? Esperar un mes más, ¿no? Le das 4 semanas, no responde, le das un mes más, y le aumenta las dosis, ¿sí? Aumenta las dosis al doble, más o menos, ¿no? Y haces una revaluación, ¿no? Porque a lo mejor tienes una depresión de tipo psicótica, ¿no? Si tienes una depresión ya, o sea, con psicosis añadida, tienes que añadir un antipsicótico. O sea, tienes que ver bien tu caso, ¿no? ¿Qué es lo que tienes al frente, ¿no? Si es que es solamente depresión pura o depresión con psicosis. O sea, que vienen acompañados casi en un 20%. Por eso es lo que a veces el paciente se pasea por todo lado con todos los antidepresivos sabidos y por allá, ¿no? La gente solamente el antipsicótico y el paciente puede tranquilizarse, porque tenía una psicosis añadida, ¿no? Una penetración fuerte, una psicosis, o sea, ¿no? Pero sí había un componente psicótico, un 20-30%. Pero a lo mejor si no responde es porque tiene una psicosis asociada, ¿no? Es lo que más hemos visto.
Porque la gran mayoría cuando es depresión endógena pura, pues si no simplemente le cambias, ¿no? A lo mejor solamente necesitan un inhibidor de la recaptación de serotonina, sino es un inhibidor exclusivamente ¿cómo se llama? Norepinefrina, no es solamente de la vacuna. No responde, piensa que a lo mejor tiene una psicosis asociada. Podría ser. Habría que estudiar el caso, ¿no? Siempre está bonita la pregunta, muy bien, excelente. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Sí, buenas. Doctor, disculpe, ¿en qué caso se podría dar un síndrome serotoninérgico? Claro, el síndrome de serotoninérgico es un poquito más frecuente, ¿no? En ese trastorno obsesivo compulsivo. O sea, el deseo constante de, ¿cómo se llama? De lavarse las manos, ¿no? La pregunta, en qué momento darle? Claro, ¿en qué situaciones, doctor? Mira, hay un punto de quiebre, por ejemplo, tú cuando dices ya debo darle ya tratamiento, ¿no? O sea, cuando más o menos tú te das cuenta cuando ya su vida ya mucho depende de esas acciones que tiene, ¿no? Por ejemplo, mira, mañana tienes una graduación de tu hermana, ¿no? Entonces, tienes que ir a, ¿cómo se llama? No quiero ser maestra, pero tienes tu hermana, acompáñame, ya no tiene fobia social, ya está alterando el normal desenvolvimiento de la señora, de la señorita, del familiar. O sea, ya lo está aislando, ¿no? Ya, o sea, no puede continuamente estar que mira si es que dejó prendida el gas, ¿no? Cada rato, ¿verdad? Pero ya el gas, ¿no? El trastorno que tienen, o sea, algunas chicas de arrancarse el pelo, ¿no? Que están en clase, están desarrollando en la cabeza, ¿no? Ya no pueden, ¿no? No pueden ya, o sea, ya está alterando su normal desenvolvimiento de convelosidad, ¿no? Ya en ese momento empezar a retomar actividades. Eso, digamos, porque si hay, por ahí tienes algún poquito de depresión, un poquito de tristeza, ¿no? Cuestión de consejería, ¿no? Porque estás deprimido, ¿no? ¿Qué tienes? Esos son problemas insalvables, ¿no? Tienes problemas de dinero, tienes problemas con la familia, ¿no? O sea, con primos, con vecinos, ¿no? El vecino tiene su perrito y el perrito, o sea, si habla mucho, no tiene que estudiar, que son cositas que, digamos, que uno puede ir salvando. Pero ya cuando ya altera con normal ese movimiento, ya yo creo que ese momento comienzas a darle más tiempo. Porque pueden siempre la consejería, lo que estoy diciendo como usted. Decirle, o sea, que todo problema tiene una salvación, todo problema. Los muchachos a veces, ¿cómo se llama? Se suicidan, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cuál será? Porque tiene un problema, ¿no? Ahí tienen sus hijos que creen que algo, tiene un hijo, y uno ya se le acabó el mundo, ¿no? ¿Qué va a decir mi padre? ¿Qué va a decir mi madre? ¿Qué va a hacer? Ya se me destruyó mi futuro, ¿no? Y eso no es así, a veces un hijo no le estimula más, o sea, para que sigan luchando para poder alcanzar su carrera. Pero a veces no lo ven así, ¿no? Lo ven como lo peor que le pueda pasar, ¿no? O tienen una relación sentimental, ¿no? Pues a esta edad de ustedes es muy frecuente. Tiene que hacer un poco de consejería también. Pero por eso tienes que tener también una paz interior. Si estás tan alterado, ¿cómo aconsejas? Si los dos se ponen a llorar, un paciente médico. Bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
aló, creo que se acabó ya. Doctor, disculpe, una pregunta. En el caso de que un paciente tratado con antidepresivos de un momento a otro, mejor dicho, se le acaban los antidepresivos, tengo entendido que cuando dejas el medicamento de porrazo, por así decirlo, tiene efectos adversos, bueno, se le podría llamar así, que viene a ser que la persona puede tener en, pensamientos suicidas, incluso puede llegar al acto suicida. Claro, esa pregunta, ¿cómo se llama? Peralta, ¿no? Es muy importante, realmente muy bien que hayas tocado el tema, es muy buena tu pregunta. En realidad, como le decía, el paciente cuando está deprimido, o sea, durante el tiempo depresivo, o sea, más o menos, la probabilidad que se suicide es menor. Es menor que cuando comienza a salir de la depresión. ¿Se acuerdan de la anécdota que le dije de que paciente que estaba cantando y todo lo demás? O sea, aparentemente ya estaba saliendo de la depresión. Porque cuando está sumamente deprimido, está tan deprimido que no tiene ni siquiera ánimo para matarse. Entonces, más bien cuando comienza a tomar las pastillas, o sea, cuando comienza a salir de la depresión, ya tiene un poco más de ánimo y ese es el periodo más peligroso por eso. Parece mentira. O sea, el suicidio es más peligroso cuando se está saliendo de la depresión. No cuando estás en el periodo depresivo en sí. Porque está tan deprimido que no tiene ni ánimo ni para matarse. Lo que el maín, o sea, cuando deja de tomar, lo único que va a hacer es entrar otra vez a la depresión. Cuando entra en la depresión profunda, la probabilidad de matarse es menor que cuando comienzan a salir de la depresión. Es algo realmente que pareciera que no fuera así, ¿no? Que ya, cuando está muy deprimido, se mata. Pero no, más bien comienza a darle el antidepresivo, comienza a salir de depresión y es el momento donde se suicida. Por ejemplo, a la alumna que me ha preguntado, ¿cuál crees tú que otoño, invierno, verano, primavera es la estación más bonita, digamos, más alegre, más feliz, para estar más feliz? ¿Cuál crees que podría ser? Supuestamente una vez escuché que los psicólogos se basaban en que las personas pueden modular, así decirlo, su comportamiento, o bueno, sus emociones, perdón, en base a la estación del año. Por ejemplo, si en invierno, obvio por el clima, que puede ser un poco más triste, o en verano, que es un poco más alegre, en la primavera. Pero creo que eso es muy variable, sobre todo para los pacientes con diagnóstico depresivo, porque no es como que tanto influya el clima en ellos. Toca un tema del suicidio, ¿no es cierto? Entonces, el suicidio también es todo un tema, ¿no? La tasa de suicidio más alta en el mundo, ¿dónde crees que puede ser? ¿En África? ¿En Sudamérica? Oriente. Asia. Asia, ajá. En Asia, sobre todo porque tengo entendido que uno de los países también es Japón, porque hay demasiada presión en cuanto al trabajo y trabajan demasiadas horas. Y siempre como que les recargan eso. Suecia es un país que tiene todo. Tiene pocos, digamos, problemas sociales. Casi no hay mortalidad infantil. O sea, el que nace en, ¿cómo se llama? En Suecia, casi su vida la tiene planificada. Ella sabe, tiene las universidades, los hospitales, ¿no?
Digamos, todo está muy planificado, ¿no? Alguien que nazca, que es sueco, ¿no? Digamos, no tiene, como nosotros, tenemos problemas con todo, ¿no? Con el tráfico, tenemos problemas con la delincuencia, tenemos problemas con la corrupción, ¿no? Bueno, quizás ellos tienen un mundo perfecto, pero sin embargo es donde hay más suicidio, más tasas de suicidio. Y se matan más en el periodo de primavera, ¿no? O sea, es lo que llama la atención, ¿no? Sociedades en las cuales tienen todo, no tienen ninguno, y no, mira, tiene que morirse, pero Dios mío, esta gente que no tiene ni para comer, ¿no? Si mejor se matan. Pero no, ellos tienen para comer, tienen todo perfecto, pues sin embargo tienen una alta tasa de suicidio. Y su mayor cantidad es justamente en el periodo de primavera, ¿no? Cuando supuestamente están más felices. Algún día alguien, o quizás por ahí, quizás no he encontrado, ¿no? Haga un estudio respecto, por ejemplo, a la depresión durante la etapa de Año Nuevo, Navidad, ¿no? Que donde hay más, creo, más depresión que en otra época, ¿no? Entonces, como decía, con respecto al suicidio, no es cuando deje de tomar las medicinas, es más bien cuando comienza a tomar la medicina y comienza a salir de depresión. O sea, cuando más felices, o sea, está en una sociedad, o sea, tiene mayor tasa de suicidio. ¿Qué existe en ese cerebro? ¿Qué existe? O sea, hasta ahora pienso yo, o sea, ya como en la parte neurológica, como estudiante del cerebro, ¿no? Y el doctor del cerebro, todo lo demás, de que desconocemos mucho el comportamiento de las personas, de la sociedad, digamos, del cerebro humano. Por ejemplo, el cerebro humano tiene la mala costumbre de engañarnos a nosotros mismos. Nosotros nos autoengañamos. Tenemos explicaciones para diferentes cosas, ¿no? Oye, ¿por qué estudiar medicina? Porque quiero ayudar a las personas, ¿no? O sea, yo cuando quiero ayudar a la sociedad, ¿no? ¿Cuál será la verdadera motivación de cada uno de ustedes de por qué han querido estudiar medicina? ¿Será porque querían a lo mejor ser mejor que el hermano mayor? ¿O quizás una ambición de la familia, ¿no? De querer tener un médico, ¿no? O simplemente que continuar la tradición de que todos son médicos, ¿no? ¿Qué sé yo, no? A veces uno no sabe realmente la verdadera razón por la cual uno hace que se casa, o con quién tiene una pareja, con qué tipo de zapato usa, ¿no? La verdadera razón, ¿no? A veces dice que en nuestro cerebro nos mentimos a nosotros mismos. Por eso justamente ahora lo que más hay es el famoso neuromarketing, ¿no? De ver, o sea, de ver realmente qué es lo que realmente el cerebro le gusta. Porque uno dice, no, sí me gusta, mentira, ¿no? El cerebro está, por ejemplo, el sistema, la ínsula, que es el sitio donde se activa cuando uno tiene un rechazo frente a algo, ¿no? Por más que pida, no, sí, yo lo quiero mucho, es mi pata, mi amigo, ¿no? Es un poco medio díscolo, pero sin embargo el sistema está activo, tu centro de rechazo, ¿no? O sea, uno se automienta, ¿no? Entonces, ¿por qué en estas sociedades, o sea, existe tanta necesidad a pesar de que tienen todo? ¿Será que no tienen, digamos, objetivos en la vida, les han cortado, digamos, la sal de la vida, que es el día a día de nosotros, ¿no? Nosotros no, solamente el hecho de estar vivos, creo que nos da una alegría, ¿no? No estar muertos, no estar en una cama, ¿no? Pero parece otros que no hay, no sea el hecho de tener todo, no les quita la ansia de vida, ¿no? Hay mucho misterio respecto a lo que es el cerebro en sí, por qué, cuál es la verdadera razón. Y ahora ya sabemos que todo tiene que ver con neurotransmisores. Si estás feliz es porque tu serotonina, tu dopamina, tu noradrenalina está alta, ¿no? Si estás triste es porque tu dopamina, tu serotonina está por los suelos. Lo que tratamos nosotros es levantar eso, pero primero con consejería, ¿no? O sea, uno tiene esa capacidad de poder aumentar su dopamina. ¿Cómo aumenta la dopamina? Haciendo ejercicio intenso. ¿Cómo? Estudiando.
¿Cómo? O sea, meditando sobre sí mismo, ¿no? O sea, uno puede aumentar su nivel transmisor, ¿no? Diferentes formas, ¿no? Diferentes formas de poder aumentar el nivel transmisor, ¿no? Que a veces no se pueden decir demasiado porque no sé si quienes estarán escuchando aparte de ustedes, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, no habiendo otra pregunta, Miguelga, ¿cómo se llama? ¿Para cuándo es el examen más o menos? Estoy preparando ya las preguntas. ¿Aló? Para el fin de mes, doctor, en nuestro caso sería el 31. 31, ¿no? Sí. 2 clases más, creo, y ya están listas para, ¿cómo se llama? Para el examen, ¿no? Sí. Ya, pues espero que no se despidan por haber hablado del examen. Bien, ¿ninguna pregunta adicional? Para cerrar, Zavala, una pregunta. Ustedes están con la cámara apagada, ¿no? Zavala Flores, Carlos Antonio. ¿Alguna pregunta, Creo que estaba hablando con tres alumnos, ¿no? No, doctor. A ver, ¿ninguna pregunta? ¿Ha viajado a Francia? Sí, ¿Cuándo viajaste? el año pasado. Ah, qué bien, excelente. ¿Qué, en plena pandemia? Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, ¿no? ¿Qué tal es París? Mm, bonito, hay bastante historia. Claro, París. No he tenido oportunidad de conocer París. ¿Subiste a la Torre Eiffel? Sí. Ay, excelente. Qué bien, pues, felicitaciones, realmente felicitaciones. Bien, muchachos, entonces ya nos veremos el próximo miércoles. Espero ya que sea, pues, o sea, no tener problemas en cómo se llama, para la clase. Y será hasta el próximo miércoles. Nos vemos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias.